José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, conocido como Porfirio Díaz, nació en Oaxaca de Juárez el 15 de septiembre de 1830. Fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En total, ocupó la presidencia de México por 30 años, una extensión sin precedentes, y cuyo lapso en la historia de México es denominado como Porfiriato. Ocupó por primera vez la presidencia del país en forma interina, tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, entre el 24 de noviembre de 1876 y el 6 de diciembre de 1876, y por segunda vez del 17 de febrero de 1877 al 5 de mayo de 1877. Volvió a ejercer el cargo en forma interina, del 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Posteriormente, ejercería la presidencia del país de manera interrumpida entre 1884 y 1911. Antes de asumir la presidencia, fue un militar destacado que brilló por su participación en la Segunda Intervención Francesa de México. Combatió en la Batalla de Puebla, el Sitio de Puebla, la Batalla de Mihuatlán y en la Batalla de la Carbonera. Resaltaron sus acciones militares en el estado de Oaxaca, en donde organizó guerrillas contra los franceses. El 2 de abril de 1867, Díaz tomó Puebla y el 15 de junio de ese año recuperó para las tropas republicanas la Ciudad de México. Tomó armas contra el gobierno federal en 2 ocasiones. La primera contra Benito Juárez, con el Plan de la Noria, y, posteriormente, contra Sebastián Lerdo de Tejada, elaborando el Plan de Tuxtepec. Tras el triunfo del segundo plan, Díaz asumió la presidencia. Convencido defensor del progreso, entre los principales logros de su mandato se encuentran la expansión del ferrocarril en México. Porfiriato se entiende la etapa de la historia transcurrida entre 1876 y 1911, caracterizada por los gobiernos de Porfirio Díaz, que solo se interrumpió entre 1880 y 1884, con el periodo presidencial de Manuel González. A partir del 1 de diciembre de 1884, Díaz gobernó personalmente de manera interrumpida. La filosofía en que se basó el porfiriato fue el positivismo, que predicaba el orden y la paz, pilares del gobierno porfirista, a pesar de contar con detractores, principalmente en la izquierda política. Gracias a la extracción de plusvalía a obreros y campesinos mediante el uso del capitalismo, los ministros de Hacienda del gobierno porfirista, Manuel Dublán y José Ives Limantor, pudieron lograr en forma importante un avance en la economía de la clase social dominante. Otra característica del porfiriato fue que los diversos grupos políticos del país convergieron en el gabinete de Porfirio Díaz. Durante su primer mandato, el gabinete estuvo conformado en su totalidad por los antiguos combatientes de la Revolución de Tuxtepec. Sin embargo, en su segundo periodo presidencial, llegaron juaristas como Matías Romero e Ignacio Mariscal, lerdistas como Romero Rubio y Joaquín Baranda, y un imperialista, Manuel Dublán. Con los gobernadores, Díaz procuró mantener estrecha relación, en especial en lo relacionado con las elecciones de las legislaturas y tribunales de justicia locales, la construcción de ferrocarriles, el combate a los yaquis, quienes llevaban más de 50 años atacando Sonora, y también en otros asuntos menores. La paz que se impuso durante el gobierno de Porfirio Díaz permitió el desarrollo de la cultura y la ciencia en México, dado que desde fines del siglo XVIII la continua inestabilidad política, social y económica impidió que se impulsara un clima propicio a la ciencia y la cultura. Sin embargo, durante el porfiriato floreció la literatura, la pintura, la música y la escultura. Las actividades científicas fueron promovidas desde el gobierno, pues se consideraba que un avance científico del país podía conllevar cambios positivos en la estructura económica. Fue entonces cuando se fundaban institutos, bibliotecas, sociedades científicas y asociaciones culturales. De igual manera, el arte popular buscó en la cultura de México un elemento para plasmar sus composiciones y expresarse, y así se lograron muestras del arte mexicano que fueron exhibidas en el mundo entero. El positivismo logró hacer que en México hubiera un renacimiento del estudio de la historia nacional, como un elemento que afianzó a Díaz en el poder y contribuyó a la unidad nacional. En el estudio de esta rama sobresalieron Guillermo Prieto y Vicente Riva Palacio. El historiador mexicano José López Portillo y Rojas, en su obra Elevación y Caída de Porfirio Díaz, menciona que el avance nacional durante el porfiriato también cambió la fisonomía del presidente. En abril de 1881, 3 años antes de comenzar su segundo periodo presidencial, el general oaxaqueño contrajo matrimonio con Carmen Romero Rubio, proveniente de las familias con mayor abolengo y alcurnia en la alta sociedad mexicana. Hasta ese año, según los relatos de la época, Díaz contaba con todos los rasgos de militar formado en los campos de batalla.
tosco en su modo de tratar con la gente, brusco, con un vocabulario adecuado para hacerse valer por encima de sus soldados, acostumbrado a escupir y sin mucho respeto por las formas sociales. Sin embargo, como el mismo Díaz relató años más tarde en sus memorias, su esposa Carmen se dedicó a formarlo dentro de la sociedad mexicana. Le enseñó el idioma inglés y nociones de idioma francés, los modales de la alta sociedad, la forma de moverse y expresarse, la forma de comer, el vocabulario adecuado para cada situación. Su fisonomía, como afirmó López Portillo Rojas, en efecto, había cambiado. Del color moreno de su piel pasó a tomar un tono más tostado. Como afirman varios testimonios de historiadores de la época, al regresar a la presidencia en 1884, Díaz ya no era Porfirio, sino más bien Don Porfirio. Esta opinión la expresó el obispo oaxaqueño Eulogio Guillot a un diario de filiación católica en 1887. Compañías colonizadoras. Compañías colonizadoras. Inversionistas extranjeros organizaron compañías colonizadoras para explotar la tierra sin importar los rancheros e indígenas que habitan la zona. Caminos de terracería. Mientras el gobierno de Porfirio Díaz desarrollaba vías de acceso en otros lugares del país, Baja California solo tenía caminos de terracería. Primera ciudad en el Partido Norte en 1882, tras la urbanización de Ensenada promovida por una de las compañías extranjeras, dio origen al trazado de la primera ciudad en el Partido Norte. En 1892 se construyeron casos, edificios comerciales, hoteles y pequeñas fábricas de tipo comercial. En 1887, por disposición de Porfirio Díaz, la Baja California fue dividida en dos distritos, norte y sur. Compañía Inglesa de San Quintín. La nueva compañía intentó promover la agricultura en San Quintín y unir este punto con Tijuana por medio de ferrocarril, pero no completó el proyecto. Descontento social. Al igual que en el resto del país, el Partido Norte no se benefició de los progresos económicos. Trabajos con salarios muy bajos, largas jornadas de trabajo, campesinos despojados de sus tierras, marcados diferencias entre las clases sociales, ricos más ricos, pobres más pobres. Campesinos indígenas rancheros, los desafortunados. Porfiristas extranjeros intelectuales, los afortunados. Desarrollo de Mexicali, finales del siglo XIX. En 1888, el gobierno otorgó a Guillermo Andrade grandes extensiones de tierras en el actual Valle de Mexicali, poblado en su mayoría por indígenas Cucapá. Entre 1898 y 1900 se construyeron cañales para aprovechar el agua del río Colorado y regar los cultivos, y una vía ferrera que iba de Mexicali a Los Algodones. Modernización en la frontera, inicios del siglo XX, 1902. Guillermo Andrade vende a la Colorado Rivera Loan Company tierras en el Valle de Mexicali, quien se dedicó a rentarlas a chinos, hindúes y japoneses para la explotación agrícola y ganadera, logrando que Baja California fuera reconocida por la gran calidad de productos agrícolas. Cambios sociales y económicos. Cucapá emigraron a otros destinos a trabajar en ranchos. Los Cucapá emigraron a otros destinos a trabajar en ranchos y para las compañías extranjeras, o cruzaron la frontera. Los paisajes se modernizaron con la construcción de casas y fábricas, vías férreas y canales. La población aumentó y la agricultura, ganadería, cultivo y comercio fueron la base de la economía. El porfiriato abrió las puertas del país a la capital extranjera de manera indiscriminada. Negociaciones, proyectos, construcciones, etc. Modernizó el ferrocarril y la construcción de ellos. Utilizó fondos de inversión extranjera. Arregló los asuntos fiscales del país, tanto a nivel nacional como internacional, con la solidez de las finanzas mexicanas, estableciendo de una moneda estable y la tranquilidad política y social. Distribuye de manera desigual las riquezas. Vamos a hablar de algunas de las características
Porfirio Díaz estuvo varios años en el poder, aproximadamente unos 30 años, al inicio en forma esporádica y con algunas interrupciones por algunos de los otros generales, hasta que llegó un momento en que se estabilizó. Entra en el poder aproximadamente en 1876, la segunda vez, hasta 1911, cuando es expulsado. Bueno, él renuncia al gobierno del país y se retira a Francia a vivir el exilio, donde 4 años después fallece en Francia y hasta allá todavía continúa sus restos en ese país. Porfirio Díaz, cuando entró al gobierno, básicamente tenía dos propósitos o dos objetivos a alcanzar, que los tenía muy claros. El primero era pacificar a como diera lugar el país. Había muchas revueltas, había mucha guerra, había muchos encuentros entre distintos militares de las distintas zonas que conformaban el centro del país y quienes aspiraban también a ocupar el poder. Lo primero que tenía que hacer, y tenía muy claro, era pacificar el país. Por eso se podría decir que su gobierno fue de mano dura, sobre todo en un inicio. Pero su segundo objetivo era promover por todos los medios posibles el desarrollo económico del país. Una vez que ya estableciera una paz y una tranquilidad en el país, el siguiente paso era promover el crecimiento económico. Y para esto lo hizo a través de fomentar la inversión extranjera en el país. Y no como actualmente, que nuestra inversión extranjera principalmente es de Estados Unidos, sino que buscó inversión extranjera de distintos países. De manera que en la parte de la creación de nuevas vías de ferrocarril y establecimiento de nuevas rutas de ferrocarril, invirtió Estados Unidos. En la parte también de la modernidad, que se había creado en forma reciente el telégrafo y el teléfono, pues también ahí fue una inversión de Estados Unidos. Y de hecho la primera llamada del primer teléfono que se instaló en México se la hizo Porfirio Díaz a Alexander Graham Bell, que fue el inventor del telégrafo y el teléfono. Y por ahí podrías encontrar alguna grabación en video de esa llamada, ¿no? También tenemos que lo que buscaba era que se extendiera el comercio de México a los demás lugares del país y, claro, por supuesto, al extranjero. Por eso era importante desarrollar la industria ferroviaria. También se instaló durante la época de Porfirio Díaz un sistema de correos y se aperturaron 1.200 oficinas en todo el país. Para la inversión en lo que era electricidad en el país, se contó con una inversión de distintas corporaciones alemanas, y para la explotación del petróleo se les dieron concesiones a compañías inglesas principalmente. También tenemos durante esa época que otros países invirtieron en México. Inglaterra en concesiones mineras, España en la industria de hilados y tejidos, y de nuevo pues también Estados Unidos, como ya comentábamos al inicio, con la construcción de ferrocarriles y con la instalación de las líneas telefónicas, principalmente en el centro del país, que fue donde inició. Normalmente la figura de Porfirio Díaz ha sufrido de muchas críticas, sin embargo, también tiene sus cosas positivas. Modernizó, organizó el país, y si bien los beneficios de su administración como presidente beneficiaron principalmente a la clase alta del país, a la clase media alta, realmente fue un crecimiento muy importante de antes de que él estuviera en el poder a después que él se retiró. Trajo, por decirlo de alguna manera, la modernidad a México.
después de una época de guerras, de movimientos insurgentes. Dentro de los monumentos que se crearon en su época y que son muy conocidos a la época, cuando iba a ser el centenario en 1910 de la independencia de México, se mandó construir el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México y se mandó construir también el monumento a la independencia de México, y es algo de lo más conocido de él, ¿no? Se mejoró mucho la parte cultural, pero de nuevo únicamente a clases beneficiadas, a clases adineradas. Lamentablemente el problema que fue creciendo como una bola de nieve y que finalmente fue lo que llevó a su destitución después de varios años en el poder, fue que el pobre se hacía más pobre. Fue que también que se les retiraban o se les confiscaban sus tierras para vendérselas a latifundistas, y eso generó un descontento en la población en general, de manera que fueron apareciendo distintas manifestaciones de inconformidad, ya de campesinos, ya de obreros, y tanto en el norte como en Chihuahua, como en Sonora, como en Tlaxcala, y finalmente fue este movimiento los que hicieron y forzaron a que renunciara en 1911. Pero como todas las cosas, hay una parte buena y una parte no tan buena o negativa. Porfirio Díaz también debe ser reconocido por las fortalezas que tuvo y los beneficios que trajo a México, sobre todo en la parte industrial, en la parte comercial, y que pudiera modernizarse el país. Muchos de los beneficios, a pesar de que tiene esto ya un poco más de un siglo, pues aún los seguimos teniendo. Muchas obras que se realizaron aún siguen existiendo. Entonces, para mí, Porfirio Díaz, así como tuvo una parte que fue no tan positiva, que fue que no apoyó o no un reparto de la riqueza justa en todos los niveles de la población, no puedo dejar de reconocer los beneficios y la modernidad que trajo al país hace un siglo. Y bueno, eso son... ¿Ya? Ok. A grandes rasgos, el porfiriato es una época en el país en la que Porfirio Díaz asume la presidencia y se perpetúa en el poder, a pesar de que haya a lo mejor gente que no lo quiera ahí. Él se basa en el progreso. En la época de él, los ferrocarriles empiezan a movilizar productos y a darle relevancia a pueblos que a lo mejor estaban aislados. Entonces la gente, debido a ese progreso que él que él difunde en el país, pues tiene muchos seguidores, aunque también pues se hace de enemigos, digamos, políticos. En esa época el porfiriato es criticado por los hermanos Flores Magón. Entonces son las primeras, vamos a decir, los primeros conspiradores que están en contra de él y empiezan a criticar su gobierno, los malos manejos, que tiene preferencia por cierto sector de la población. ¿Cuánto va? Y la crítica, bueno, lo que hemos visto nosotros en clases es de que dice, ¿cómo se mantuvo tanto tiempo en el poder? Es una de las preguntas que me hacen cuando estamos en el tema. Bueno, él tenía contrincantes que prácticamente no eran rivales en esa época para él, porque pues tenía a la sociedad pudiente a su favor. Entonces es la manera en que él se mantiene. Ya cuando envejece, que empieza casi a divagar, es cuando la gente puede ya ponerse al tú por tú, y es cuando lo quitan de la presidencia. Falta uno. ¿Mande? Falta un minuto. Un minuto. En la época del porfiriato empiezan a difundirse los primeros periódicos en contra del gobierno.
Uno de ellos es el hijo del Ahuizote, que es el máximo que lo empieza a criticar debido a la decadencia que va teniendo. Incluso en el libro de historia que manejamos nosotros vienen caricaturas acerca de cómo lo ve el pueblo ya, de como alguien que ya divaga, que ya no, casi pues que no tiene cordura por el tipo de gobierno que le brinda al país. ¿Me puede dar su nombre?